Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de los jueces. Estamos haciendo todo un camino introductorio y ahora estamos mirando algunos de los bloques importantes. Nosotros hablábamos desde el capítulo 1 del libro de los jueces, este segundo cuadro que se refería a la casa de José, capítulo 1 del 22 al 26. Vamos a mirar nuevamente simplemente para ir entrando poco a poco en este estudio que nos tiene que ayudar a comprender qué es lo que el autor sagrado verdaderamente estaba queriéndonos transmitir. Recordemos que aquí encontramos mucha teología, no tenemos que mirar desde un aspecto literal, no tenemos que ser literalistas, ¿verdad? Sino que sobre todo, peñen su huevo y ahí ella la gente lleva. A peñen su huevo y ahí se va para la ñandembo ese. El autor sagrado nos quiere enseñar algo. Entonces, en estos versículos tenemos la conquista de Betel. Estamos hablando de la casa de José. La casa de José, por su parte, subió contra Betel y el Señor estaba con ella. La casa de José envió espías a Betel, la ciudad que antiguamente se llamaba Luz. Y cuando los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos el acceso a la ciudad y te perdonaremos la vida. Él les indicó el acceso a la ciudad y ellos pasaron a sus habitantes al filo de la espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. El hombre se dirigió al país de los hititas y fundó una ciudad a la que llamó Luz. Este es el nombre que tiene hasta el día de hoy. Bueno, esto es lo que nosotros leemos, esto es lo que nosotros encontramos y aquí hablamos de este segundo cuadro, ¿verdad? Que está dedicado a las tribus que compusieron el futuro reino de Israel. Esto es importante, el futuro reino, pero con un grupo, no son los famosos 12, ¿verdad? Como nosotros podemos entender. Cuando estamos hablando de 12, realmente hablamos de una teología ya muy elaborada o, digamos así, también reelaborada. Bastante reelaborada lo que encontramos ahí. No vamos a entrar en los detalles, decíamos, de esta conquista, pero aquí domina no tanto esa idea de la conquista, de todo es rápido, ¿verdad? Sino que aquí de una ocupación lenta, pero una ocupación también con bastante dificultad. En cuanto que Ñande Yarañe en el libro de Josué, ella lleva Ñande Yarañe, dale, también que dale al sur, al norte, conquista, hoy, pues. Sin embargo, aquí no nos pone, ¿verdad?, esa lucha y esa pelea que se presenta en el libro de Josué. Entonces, más bien hasta incluso hay una falta de conclusión.
a través de una especie de estribillo, ¿verdad? Y no conquistó, no pudo expulsar. Y ahí ñandé. Quiere decir que entonces aquí no se dieron todas las circunstancias, o como encontramos en el libro de Josué, parece que ahí sí se dieron las circunstancias. Sin embargo, aquí, según estas narraciones sobre los mismos hechos, parece que no se dan esas circunstancias del haber conquistado todo rápidamente. El objetivo es teológico también. ¿Y qué significa el objetivo teológico que nos quiere presentar aquí el autor? Lenta es entonces la conquista y una difícil instalación también de las tribus. ¿Por qué? Pero aquí también se habla la causa, ¿verdad? Lenta y difícil, eso te muestra. Eso es lo que te dice el libro de los Jueces, pero al mismo tiempo te busca la causa por la infidelidad de la casa de Israel, por la infidelidad. Se dan cuenta entonces que aquí entra la cuestión del pecado, entra la cuestión de una opción, entra la cuestión de que se han olvidado de Dios, entra la cuestión de que ellos dejaron un boque venían de Yara, o ya pues ver, o ya posea, no gente y venían de Yara ni ¿se dan cuenta? Entonces, esta es una pura teología, ¿verdad? Como ellos están interpretando un aspecto histórico. Incluso el aspecto histórico, entonces, nos está escribiendo así históricamente, tal cual, ¿verdad? Porque siempre es bastante difícil. Ya de por sí la historia siempre es bastante difícil, la historia de por sí, es muy difícil. Ni esa historia de Heródoto es tan observable así como se nos presenta. Porque siempre uno pone o carga más tinta, derrama más tinta sobre los intereses de quien está escribiendo. Si yo estoy escribiendo algo, entonces va a depender de mi visión, de lo que yo estoy escribiendo. Quieras o no quieras. La cero alguno a escribir ponata muy ponata. Petibopea, peo yapopea, de que valegue. Doro aljuya de cuasín de ima deja y ponamos yepela yapoa. Entonces, aunque sea algo mojuana, ¿entendiste? Entonces se dan cuenta que es bastante subjetiva, a pesar de que nosotros pensamos que esta es una cuestión histórica, esta es una cuestión. No, el hombre es mucho, mucho más complicado que simplemente hechos y acciones, sino que hay algo también, ¿verdad?, mucho más profundo que depende entonces de lo que nosotros estamos viviendo dentro de ese sentimiento, dentro de lo que es lo trascendental, ¿verdad? Y entonces la causa aquí para el autor sagrado en este caso, desde la pura teología, es a causa de una infidelidad de la casa de Israel. Desde este momento parece evidente que esta primera introducción se hace desde una óptica que debe mucho a la historia futura, es decir, a lo que viene. Judá y sus aliados, es decir, lo que después nosotros encontramos en la historia, lo que nosotros después vamos a encontrar en el desarrollo y en la construcción de este pueblo. Entonces, la casa de José, así como las tribus transjordanas también, vienen después, o sea, se unen a esta de Judá, en la narración por lo menos. Y aquí también encontramos una difícil instalación dentro de la tierra prometida. Aquí se van emitiendo juicios sobre este núcleo del futuro reino de Israel. Entonces, de todo lo que va a significar después esta relación que hay entre las tribus también. Por eso que es muy importante cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, el libro de Josué, nosotros hablamos de una Israel muy unida, una Israel donde existe un tendotá, lleva Josué. La Josué y ella haga begueri, ñapenague ese, dale. A la hiposhiro ina Josué, añade ya hoy pano, a evala ya puape, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que hay pasajes muy interesantes, verdad? En que el objetivo también es un objetivo bastante ideológico de cierta manera, porque la Biblia está preocupada en transmitirnos elementos teológicos, elementos sobre Dios, sobre un contexto histórico. Ciertamente que en el trasfondo hay un contexto histórico, pero no en un sentido así histórico literal. Por eso que tenemos que estar muy atentos y entender lo que nos quiere decir el narrador, el escritor. Entonces aquí también, cuando estábamos leyendo sobre esta tribu de José, se emite un juicio sobre este núcleo futuro, reino de Israel.
A pesar de que estos datos parecen antiguos, la redacción es bastante reciente y está al servicio de un punto de vista judaíta. Eso es lo que nosotros habíamos dicho, ¿verdad? O sea, aquí hay una redacción bastante judaíta, es decir, los intereses de la tribu de Judá. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento. Casi toda la fila de invitados especiales en la audiencia general estaba ocupada por miembros de la misma familia. Vito y José Ignacio han viajado a Roma desde Madrid, España, con sus 7 hijos para celebrar su 25 aniversario de bodas con el Papa. Dicen que les impresionó la paz que sintieron tras el encuentro con Francisco. Como tengo tantos hijos, siempre estoy aturullada y siempre pido paz al Señor. Dios mío, dame paz. Pues yo he estado con el Papa y me ha transmitido paz. En este mundo tan aturullado en el que vivimos, parece una tontería, pero que te transmita serenidad y paz. Regalaron al Papa una medalla de la Virgen del Rocío, pues se casaron justo ante esa imagen especial. Y entonces nuestra hija Almudena, la pequeña, le ha regalado la medalla al Papa. Le estaban aquí mis hijos buscando alguna utilidad a la medalla, decían pues para el llavero del papamóvil, le han explicado también esto. Sí. Bueno, ha sido un rato entrañable, sí, muy entrañable. Vito recuerda la emoción que le causó el encuentro con un papa cuando era niña y ha querido esa misma experiencia con sus hijos. También mis padres, a los 25 años de casado, nos vinimos aquí. Yo soy la mayor de 10 hermanos y lo celebramos también en Roma y con Juan Pablo II, que nos recibió. Y ha sido como repetir también lo mismo. Y fue como un momento muy importante en nuestras vidas, de mi familia, bueno, de mis hermanos y ahora con mis hijos. La familia asistirá a otras actividades del Papa durante su estancia en Roma, pero conocerlo en persona ha sido una experiencia que no olvidará. Un placer, gracias. En 2022, 10 cardenales cumplirán 80 años y por lo tanto no podrán participar en la eventual elección de un nuevo Papa. De ellos, 6 votaron en el cónclave de 2013, cuando fue elegido Francisco. El primero es Ricardo Ezzati, arzobispo emérito de Santiago de Chile, nombrado cardenal en 2014. Su cumpleaños es el 7 de enero. El 7 de abril cumplirá 80 años el cardenal Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perugia y actual presidente de los obispos italianos. Días después, el 13 de abril, será el turno de Ricardo Blázquez. El arzobispo de Valladolid, en España, visitó a Francisco en el Vaticano en noviembre de 2021. El 6 de junio superará la barrera de los 80 años el arzobispo emérito de Ciudad de México, Norberto Rivera Carrera. 2 cardenales cumplirán 80 años en septiembre. El primero es Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, el 3 de septiembre. Se convirtió en el primer cardenal de El Salvador en 2017. El segundo es Rubén Salazar Gómez, arzobispo emérito de Bogotá, en Colombia. Benedicto XVI lo hizo cardenal en 2012 y él cumplirá 80 años el 22 de septiembre. El 1 de octubre, el cardenal italiano Giuseppe Bertelo cumplirá 80 años. Fue presidente de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano desde 2011 hasta 2021. El 18 de octubre, otro italiano, Gianfranco Ravasi, cumplirá 80 años. Actualmente preside el Consejo Pontificio de la Cultura. Más tarde, el 7 de noviembre, André Vintroy, arzobispo emérito de París, cumplirá 80 años. Perderá así el derecho a participar en futuros cónclaves. El último de los cardenales de esta lista es Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, de Honduras. Cumplirá 80 años el 29 de diciembre. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Epifanía del Señor. Cada 6 de enero en la ciudad de Roma y en muchas otras partes del mundo se celebra la solemnidad de la Epifanía, manifestación del Señor. Se le llama así porque recordamos la manifestación del Salvador, el Mesías, esperando, que se revela a todos los pueblos de la humanidad, representados en los sabios de Oriente. El Evangelio nos presenta precisamente a estos personajes conocidos como los 3 Reyes Magos, quienes dejaron atrás sus tierras y sus culturas para salir al encuentro de aquel que ha venido para devolver la esperanza a la humanidad. Como ellos, presentemos de rodillas nuestros regalos al Niño Dios y adorémosle. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los jueces. Estamos iniciando y estamos viendo todos estos primeros capítulos. Aquí hablábamos de la tribu de José. Pero antes de eso nosotros veíamos, ¿verdad?, cómo existe este fracaso. Si ustedes se fijan en el capítulo 1, del 16 al 21, justamente encontramos el fracaso de Judá, ya en el mismo litoral marítimo. Los del clan de Jobad, el kenita, que había sido suegro de Moisés, subieron con la tribu de Judá hasta la ciudad de las palmeras, hasta el desierto de Judá, al sur de Arad, y se establecieron entre los amalecitas. Judá, por su parte, se fue con su hermano Simeón. Ellos derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefat y consagraron la ciudad al exterminio total. Por eso la ciudad se llamó Jormá. Pero Judá no pudo apoderarse de Gaza y su territorio, ni de Ascalón y su territorio, ni de Ecrón y su territorio. El Señor estaba con Judá y éste pudo ocupar la montaña, pero no logró desposeer a los habitantes de la llanura, porque estaban equipados con carros de hierro. De acuerdo con lo establecido por Moisés, Hebrón fue asignada a Caleb, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. La tribu de Benjamín, en cambio, no pudo desposeer a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos continúan habitando en Jerusalén con la tribu de Benjamín hasta el día de hoy. Bueno, ahora entonces estamos mirando, ¿verdad?, todo lo que significaba, y decíamos anteriormente, siempre está apuntando hacia un deseo también de decirnos, bueno, aquí todo es judaíta, todo está en función de Judá por una parte. Pero también nos damos cuenta de los fracasos, no como en el libro de Josué, que todo era una maravilla, ¿verdad? No había ninguna derrota. Incluso si encontramos esas famosas derrotas, eran para mostrarnos. ¿Se acuerdan cuando atacan Ai? En el capítulo 7 nos muestra que hubo una causa. ¿Por qué nosotros no pudimos conquistar esas ciudades? Y justamente porque había algún culpable de que fue infiel a lo que Dios había pedido. ¿Se dan cuenta entonces que es una teología maravillosa, ¿verdad?, la que encontramos aquí? En el sentido de que el hombre, la nación, el pueblo elegido, tiene que responder, tiene que saber, tiene que escuchar a Dios, el obedecer la voz de Dios. Bueno, y seguimos entonces un poquitito más y leemos a continuación también conquistas y fracasos de las tribus del norte. Manasés, en cambio, dice, no pudo adueñarse de Bet-Shean y de Taná con sus respectivas ciudades dependientes. Tampoco desposeyó a los habitantes de Dor, de Ibleán y Megiddo con sus respectivas ciudades dependientes, sino que los cananeos continuaron ocupando este territorio. Pero cuando Israel se hizo más fuerte, obligó a los cananeos a pagar tributo, aunque no llegó a desposeerlos. Bueno, aquí siempre también se está mostrando y se quiere decir, ¿verdad?, que el Señor también les acompaña a pesar de todo lo que ellos están luchando, están sufriendo. Sin embargo, el Señor tampoco no es que les abandona totalmente y los deja en el fracaso, sino que son como que fracasos que tienen que llevar al pueblo a reflexionar sobre su relación con la alianza con Dios. O sea que el autor sagrado, en cuanto que va escribiendo y va diciendo, bueno, esta es la realidad. ¿Por qué nosotros nos encontramos en esta situación? Y es justamente por nuestra realidad religiosa en la alianza, en la relación con Dios. Quiere decir que eso es lo que está queriendo transmitir. Y por eso el autor sagrado insiste mucho en estos elementos para que, leyendo, entendiendo, el pueblo después se pueda esforzar en tener una relación directa con Dios, pero sirviendo, obedeciendo, escuchando. Zabulón dice, tampoco desposeyó a los habitantes de Quitrón, ni a los de Najalol. Los cananeos continuaron viviendo en medio de ellos.
pero fueron obligados a pagar tributo. Asher no pudo desposeer a los habitantes de Acó, de Sidón, de Mahleb, de Aksib, de Afrik y de Rehob. Por eso la tribu de Asher se estableció en medio de los cananeos que ocupan el país, ya que no pudieron desposeerlos. Tampoco Neftalí pudo desposeer a los habitantes de Bet-Shemesh. Fueron obligados entonces también ellos, ¿verdad? De cierta manera. Bueno, todo esto que viene a continuación es para hablarnos de una realidad. Y la pilla te lleva. Dentro de la teología de Josué encontramos victorias, triunfos, pero aquí también encontramos fracasos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí.
porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Aquel leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Como aquel leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Siento cansado de vivir así. Mi única esperanza es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes
Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de los jueces. Estamos en esta introducción, estamos diciendo, ¿verdad?, triunfos. Por otra parte, la primacía también de Judá sobre las otras tribus. Ellos preguntan, cuestionan y dicen, Señor, verdaderamente, ¿quién subirá? A Judá yo le he dado. Y así entonces pues vamos viendo también que las otras tribus también fracasan. No es que fueron conquistando entonces tan fácilmente como nos presentaba el libro de Josué. Bueno, y después ya entramos en el capítulo 2, después de presentarnos así en forma general los fracasos y los triunfos, y nos habla de una cuestión bastante teológica, ¿verdad? Jueces capítulo 2, del 1 hasta el 5, es una breve introducción, que hay un oráculo del Señor, ¿verdad?, en Bohim. Esto es lo que nosotros encontramos. Y esta es la segunda introducción que encontramos. Más aún que la primera, esta segunda introducción presenta un discurso teológico donde se reconoce fácilmente la teología deuteronomista, que constituye el marco conceptual del libro. Se puede poner de relieve en ella algunas estructuras. Vamos a ver un poco algunas de estas estructuras que se ponen de relieve y que nos pueden servir a nosotros. Por ejemplo, lo primero, en tiempo de Josué el pueblo de Israel sirvió a Yahvé. Esto es lo primero que nos quiere poner bien claro dentro de su estructura teológica. Josué dice, ¿qué hizo Josué? Despidió al pueblo, a los israelitas, cada uno de ellos fue a su herencia para tomar posesión del país. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor siempre de Israel. Eso ya sabemos. Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad en Timnat Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Y cuando toda aquella generación fue a reunirse con sus padres, surgió una nueva generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho en favor de Israel. Bueno, esto entonces es muy interesante, ¿verdad? Esto es lo que a nosotros nos puede ayudar verdaderamente para poder afrontar, ¿verdad?, lo que viene ahora a continuación, ¿verdad? Entonces, la muerte de Josué y su generación. Es una introducción. Aquí vemos, en tiempo de Josué, el pueblo de Israel vivió sirviendo a Yahvé. Esto es lo que nos quiere decir. El autor sagrado nos quiere confirmar y vuelve a subrayar que verdaderamente mientras Josué estaba ahí con el pueblo sirvió a Yahvé. Le fue fiel a la alianza. Segundo elemento, cuando vino una generación que no reconoció a Yahvé, comenzó un tiempo de infidelidad y de castigos. Y es lo que va a venir a continuación, ¿verdad? El capítulo 2, siempre, del versículo 11 al 19, nos va a hablar de esta infidelidad, de este tiempo de castigos. Y vamos a mirar un poco, porque esto también nos ayuda bastante para mirar y entender. Decíamos que el tinte que se presenta aquí es de la teología deuteronomista. Y la teología deuteronomista es la que tiene la estructura prácticamente de toda la Biblia. Escuchen lo que les estoy diciendo, porque esto es importante que sepamos. Si nosotros estudiamos esa escuela que se llama la escuela deuteronomista, donde nosotros entendemos cuál es esa mentalidad y cuál es esa estructura que el autor sagrado nos quiere transmitir a través de su pensamiento, a través de su ideología y sobre todo a través de su reflexión teológica profunda, nos está diciendo, ¿verdad?, que conociendo esto nosotros también conocemos cómo estuvimos actuando, cómo estamos actuando y cómo deberíamos actuar. Esa es la teología deuteronomista. Bueno, pero vamos a ir leyendo y vamos a ir presentando enseguida. Vamos a mirar entonces, cuando viene esta generación que no conoce a Yahvé, comienza el tiempo de la infidelidad y de los castigos. Primero luego,
La sección central se otorga a cada noticia futura su estructura clínica. Israel, infiel y sirve a los Baales. Lo primero que vamos a encontrar. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Eso es lo que nos presenta en la primera partecita. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, el Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos en esta última semana del tiempo litúrgico de la Navidad. Ya nos estamos aproximando al último domingo, que será el domingo del bautismo del Señor, ese compromiso personal que nos lanzará hacia el tiempo ordinario. Y por eso la palabra de Dios en este tiempo, en este día, viene desde la primera carta que tenemos de San Juan, que escribe a sus cristianos, capítulo 4, del 19 al 5, 4. Quien ama a Dios, ama también a su hermano. Como decíamos, queridos hermanos, leitmotiv, idea central que nos hace entender que vivir la Navidad es, en primer lugar, amar a Dios, conocer a Dios. Y conocemos a Dios en la medida en que nosotros nos descubrimos a nosotros mismos, nos amamos. Quien ama a Dios, por eso, hace que uno mismo se conozca. Y desde ahí entonces que también podamos amar a nuestros hermanos. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio
es que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también al Hijo. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, es señal de que amamos a los hijos de Dios, porque el amor de Dios consiste en cumplir sus mandatos, que no son una carga. Todo lo que es hijo de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Qué lindo entonces. Desde el amor de Dios, es decir, el que ama a Dios, el que ha llegado a entender todo este proceso de una donación, de una entrega generosa, ¿verdad?, de Dios a nuestra propia historia, porque ñande yarago lleva ñande apete hoy qué lleva peñande apetu uye ya yo bella hoy que peñande na con sopa peñande ni ame hoy qué peñandere coepe, es decir, el Señor que viene y entra en nuestra propia historia. Eso es lo que la Navidad nos estaba enseñando y nos estaba diciendo. Y por eso que es importante que, entendiendo esta realidad, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros también tengamos esta fuerza, en primer lugar, de reconocer, amar a Dios, porque es la única manera después también de amar a nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hacia el final del reinado de Herodes, cierto día llegaron a Jerusalén unos magos provenientes de la región de Persia y preguntaban por el lugar donde había nacido el rey de los judíos o el Mesías, tan anunciado por los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. No sabemos si los reyes magos eran 3 o 4 o 5 o más. Fueran los que fueran, les unía una misma estrella o cometa, una ilusión, una empresa, una fe. Una sola era la fuerza y uno solo también el objetivo: llegar a Belén, llegar a los pies del Rey. La fe es la única razón para llegar a Belén y encontrar a Jesús. Y los magos eran unos hombres que tenían cabeza de sabios y corazón de niños. Eran almas evangélicas desde antes que Jesús predicara. Esta aventura también debía ser coronada con el éxito porque habían descubierto que un niño es el más grande. No venían a buscar a Herodes el Grande, sino al más grande, que era precisamente un niño. Este niño, Jesús, en el pesebre de Belén. En la actualidad, queridos amigos, asociamos los Reyes Magos con regalos, madrugando a tempranas horas para cumplir los deseos de nuestros hijos. Si bien no existe un mal detrás de todo esto, debemos tener en cuenta de que no solamente se trata de darle un simple regalo a nuestros hijos, es darle la historia de quien es el verdadero rey, que aquellos Reyes Magos a quien se le deja el zapato, el pasto, agua, vinieron por una razón, y es para dejarle al niño Jesús en sus corazones. Como padres o como padrinos o familiares, educadores, nosotros debemos educar verdaderamente a nuestros niños, a hacerles entender que debemos aspirar a ser sabios antes que nada como los Reyes Magos y humildes como el niño Jesús, el cual, siendo Rey de todos nosotros, nació en un establo. Para nosotros, los adultos, no dejemos tampoco pasar esta oportunidad de reflexionar los pasajes bíblicos, ser humildes y ser justos. Jesús fue perseguido incluso antes de nacer y por esa razón no debemos tener miedo de ser militantes de la fe y evangelizar a toda nuestra sociedad con el verdadero mensaje de la venida de los reyes. La santa astucia, aquella de los mismos Reyes Magos,
la que nos guía también por el camino de la fe, que no nos hace caer en las insidias de las tinieblas y que nos enseña cómo defendernos en la oscuridad, que busca siempre envolver y matar la vida. Queridos amigos, es muy importante en este tiempo proteger nuestra fe. Tenemos que ir más allá de la oscuridad, más allá de la atracción de las sirenas, más allá de la mundanalidad, más allá de tantas modernidades que existen hoy. Entonces, ir hacia Belén, allí donde en la sencillez de una casa de la periferia, entre una mamá y un papá llenos de amor y de fe, resplandece el sol que nace de lo alto, decimos nosotros, el Rey del universo. Entonces, a ejemplo de los magos, con nuestras pequeñas luces busquemos a la luz verdadera y protejamos nuestra fe. Feliz Día de los Reyes Magos. Que el Señor les bendiga a todos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. Estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, nuestra reflexión sobre el libro y la teología del libro de los jueces. Qué interesante esta introducción que estamos haciendo. Decíamos, hay una primera partecita que nos presenta, antes que nada, que mientras el pueblo de Israel está con Josué, mientras vive Josué, entonces el pueblo camina, ¿verdad? La famoso tendotaina. Esta es la teología deuteronomista. Es decir, la teología deuteronomista, de cierta manera, está insistiendo mucho en el aspecto de la presencia del líder, en la presencia del que está al frente de la comunidad. Esta es característica interesante de una institución, ¿verdad? Porque todos nosotros sabemos que dentro de una comunidad necesitamos una institución. Y como institución en una comunidad grande, necesitamos siempre los líderes que estén al frente, que estén justamente al servicio. Y también él va a insistir mucho, ¿verdad?, del autor sagrado sobre lo que significa el estar al frente de una institución. Porque porque siempre vivimos dentro de instituciones. Todo se maneja dentro de una institución. Nosotros le llamamos la institucionalidad, ¿verdad? Pero muchas veces estamos mal. ¿Pero por qué estamos mal? Y justamente estamos mal porque los que están al frente de la institución no somos capaces de mirar ese servicio, de leer y entender cómo se tiene que organizar verdaderamente ese grupo de la comunidad. Porque la institución está en función de la comunidad. Y algunas veces los que están en la institución lastimosamente miran simplemente su bolsillo, como decimos nosotros, o sus propios intereses, para ser un poquitito más generales y amplios. Y justamente viene aquí este segundo elemento dentro de la escuela deuteronomista que nos habla muy bien. Dice, cuando vino una generación que no conoció a Yahvé. Qué bueno que es el hecho de presentar de esta manera, una generación que no conoce a Yahvé. Quiere decir que es una generación que nos está preocupando verdaderamente de la comunidad, nos está preocupando de la persona que forma la comunidad. Entonces, con eso te está demostrando, vienen personas que buscan simplemente sus intereses, lo que le gusta, lo que le plazca, ¿verdad? Y entonces esto hace que después comiencen situaciones de infidelidades. Entonces, vamos a mirar un poco en esta segunda partecita cómo se subrayan los elementos. Israel, por ejemplo, va a aparecer desde ahora infiel y sirve a los Baales. Habíamos mirado, vamos a leer de nuevo lo que dice: los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres,
que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Hasta ahí por lo menos, ¿verdad? Y el versículo 13, ¿cómo termina? Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte. Ahí termina entonces un Israel infiel, un Israel que se olvide de los principios que Dios le había dado. Bueno, después continúa. Miremos un poco que Dios entra en cólera, ¿verdad? Esta es una estructura maravillosa, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros le llamamos la teología de la retribución. Peañan de ya estudiaban Guria lleva en los cursos anteriores. Vayan un poco a Peapenemanduata. Hemos pecado, por eso Dios nos castiga. Tenemos que arrepentirnos para luego ser restituidos, retribuidos, restaurados por el Señor. Y entonces, desde el 14 al 15, Dios que entra en cólera y envía contra él a un adversario. Por eso, la ira del Señor se encendió contra Israel. Se puso en manos de salteadores que los despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y prácticamente no pudieron oponerles resistencia. Nadie puede oponer resistencia cuando está todo dividido, todo peleado. En todas las campañas, la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces llegamos hasta el versículo 15 de esta manera. La cólera del Señor, Yahvé envía contra él adversarios, ¿verdad? El 14 y el 15 principalmente, ¿verdad? Alguien que se pone en contra del mismo Israel. Pero, dejándose conmover por el grito de su pueblo, Yahvé le suscita un juez salvador. Y es lo que vamos a conocer y leer a continuación. En esta estructura del 16 al 18, el Señor le envía a un salvador. Entonces el Señor suscitará, dice, jueces que salvan a Israel del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían yendo detrás de otros dioses y postrándose delante de ellos. Se desviaba muy pronto del camino, seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, lo hacían lo mismo. No hacían lo mismo. Es decir, no penaya lleva peñan de yarare, ando yapoi, pe o yapoe cuea lleva, y tú acuera. Cuando el Señor le suscitaba jueces, estaba con el juez y lo salvaba de las manos de sus enemigos, mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que le provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. Bueno, esto es lo que nos presenta, ¿verdad? Aquí, dejándose entonces Dios, dice, conmover por ese grito. Página es el arrepentimiento, como decimos nosotros, con esa palabrita más simple. Oye, arrepentí. Oye, eshakwa. Oye, pues, añandu. Oye, va, el aro ya puedo coñan de ya. Va, eres el oreno y me upeisaina. Entonces, ante esa situación de una queja así pesada, pesumbrosa, ¿verdad? Desde adentro, nos duele. Y entonces dice el Señor, le escucha. El Señor escucha y bueno, ahora entonces veamos a ver qué podemos hacer. Sin embargo, vemos otro detalle. Una vez muerto el juez, Israel vuelve a caer en la infidelidad de sus padres. Y esto es lo negativo. Eso entonces en el versículo 19, Popacueteoma, dice, pero cuando moría el juez, ahí está, pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada en sus malas acciones y a su conducta obstinada. Bueno, queridos amigos, así estamos mirando un poco esta estructura maravillosa de lo que es el libro de los jueces, cómo el autor sagrado va haciendo una lectura del aspecto histórico de lo que el pueblo está viviendo, pero siempre de un sentido,
ideológico, pero sobre todo un sentido teológico, un sentido también pedagógico. Y me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.